Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Académicos Online. Hoy, Croichet 12. Bien, si el anterior estudio, el número 11, estaba dedicado íntegramente a los cambios de posición, el número 12, el que tenemos ahora, está dedicado, por supuesto, a los cambios de posición, pero en arpegios. Por lo que lo primero que tengo que hacer es animaros a que echéis un vistazo al vídeo anterior, en el que explico todos los cambios de posición, su funcionamiento y cómo hay que realizarlos de una forma pausada y cómoda, siempre sin tensión. Y lo podemos aplicar esto a los cambios de posición en arpegios. Además, si hay algún estudio que tendremos que practicarlo de forma lenta durante un periodo de tiempo muy prolongado, sería este, ya que la afinación es primordial. A veces lo que nos pasa es que cuando tenemos ya todas las notas más o menos en su sitio, lo que queremos es empezar a correr y decir, vale, ya tenemos el estudio. En este estudio, en el 12, hay que tener realmente paciencia, practicarlo muy lento y si a veces nos desconectamos, cambiar de obra. Tocamos a cualquier otra cosa y luego otra vez de nuevo volvemos a practicarlo. Yo además recomiendo, como hago en mi estudio diario, las escalas y estos estudios en forma de arpegio lo podemos practicar al principio del día, las primeras horas que estamos estudiando. ¿Qué debemos además de tener en cuenta cuando realizamos esos cambios de posición? En que la mano esté relajada, que no demos movimientos muy bruscos porque eso al final la memoria de los dedos va a ser imposible que los dedos aprendan cuál es el funcionamiento. Por eso siempre recomiendo lento, sin presión y aprendiéndonos el camino que hacen todos los dedos. ¿Qué es lo que hay que hacer para practicar la afinación en este estudio? Como podréis observar, hay muchas notas que se repiten, como el estudio anterior, pero en forma siempre ascendente. Por eso siempre tenemos que tener como base, como primera opción, las quintas y las octavas, que sean siempre justas. Como segunda opción tendremos que siempre comparar, cuando tenemos una cuerda al aire, si es posible tocarla, siempre comparar que la afinación que no se nos suba o no se nos baje en función del arpegio que estemos tocando. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los arpegios van de dos en dos, de dos compases en dos compases, con el mismo acorde. Por eso siempre debemos de saber en qué momento estamos tocando, pues a lo mejor un primer grado, un quinto grado dominante, un acorde con séptima disminuida, por ejemplo. Siempre nos va a ayudar a saber en qué momento hay que prestar más atención, más tensión, por ejemplo, y cuándo podremos relajar el estudio. Porque si no, tendremos un estudio de arriba abajo con 30 compases, que es un continuo de arpegios que no nos vendrá para nada bien practicarlo de esa forma. Por eso siempre, como base, los acordes de tónica más relajados, los acordes de dominante los enseñamos más y siempre que tengamos alguna séptima con tensión sacar más sonido. Después de comentar lo de las quintas octavas, la comparación de las cuerdas al aire, nos tocaría fijar las terceras y las sextas. Sabéis que esos intervalos se pueden modificar en función de si son terceras mayores o terceras menores. Por eso siempre habrá que estar tocando muy tranquilo y con una buena base. Ahora que hablo además de estas terceras, recomiendo utilizar el número 1 y 2, este intervalo, para las terceras menores. Por otro lado, cuando tocamos las terceras mayores, en mi caso yo recomiendo utilizar, sobre todo cuando estamos en cuerda mi y tenemos ese arpegio en esa misma cuerda, pues 1 y 3, creo que es lo mejor. Aquí podréis ver que utilizo el 1-2, esta digitación. Acordaos que los cambios de posición tienen que ser lentos, siempre sintiendo el movimiento de los dedos, pero desde una versión
desde una forma tranquila, no apretando. Cuanta más tensión nos costará mucho más aprendernos ese cambio. Por eso siempre paciencia, sabiendo y mirando la distancia que tiene que recorrer el dedo y no realizando cambios bruscos. Como habréis podido comprobar, siempre intento utilizar cuerdas abiertas porque creo que nos sirven de eje principal para chequear la afinación. Obviamente hay otras opciones que corresponden a utilizar el número 4, el dedo número 4, pero en muchas ocasiones creo que merece la pena utilizar esta cuerda al aire para saber y escuchar todos los armónicos que producimos cuando tocamos esa nota. Otra cosa que creo que he comentado en algún estudio anterior sería la anticipación de los dedos. Como podréis observar, hay cosas que ya se van repitiendo en este Académicos Online, pero es que al final la técnica básica, y sobre todo en estos estudios, cuando se dan ciertos detalles ya se puede avanzar en un montón de estudios. Sería, como he dicho antes, poner el dedo en las dos cuerdas, anticiparnos. Si por ejemplo tengo que tocar una quinta, en este caso, en este arpegio, lo dejo pisado para no realizar cambios o movimientos innecesarios en realidad. El 1 aquí, en el re, ya lo había dejado puesto. Sí es cierto que en este caso no tenemos una quinta, pero la nota se repite, por lo que no levanto el dedo para reutilizarlo, para que la afinación no pueda cambiar, porque lo dejo puesto, y así de esta manera estar más seguro y en el diapasón. Antes os he hablado de la armonía. Como podéis observar, no es lo mismo tocar los dos primeros compases que estamos en tónica, en la menor, que por ejemplo el acorde, el arpegio del compás número 9. O el del 13. El 13 tiene muchísima más tensión y en el 14 relajamos. Habéis podido observar ahora que he tocado estos ejemplos en una versión de legato. Es cierto que está escrito en las dos primeras notas con ligadura y luego lo demás sueltas. Creo que para practicar la afinación podemos siempre practicarlo suelto, en dobles cuerdas, por supuesto, y una vez que ya tengamos esto dominado, podemos dar el siguiente paso, que sería pues hacerlo, por ejemplo, por 8 notas. Habréis podido observar que añadimos otro problema más. Bueno, más bien problema no, pero una dificultad sería que hay que readaptar el movimiento que hacemos con la mano derecha en función de la nota que tenemos que tocar. Al final es como si fuera pues un vaivén entre una cuerda y otra. Siempre relajado, buscando movimientos circulares, como decía Yehudi Menuhin. Antes de terminar, me gustaría deciros dos detalles que creo que son esenciales y que no había nombrado hasta ahora. La colocación de los dedos no debe ser muy vertical, sino que tenemos que intentar conseguir una posición cuanto más sea posible con la yema. Sí que es cierto que en ejercicios rápidos al final tendremos que ponerlos más verticales, pero tenemos que encontrar un cierto sitio, como si estuviésemos sentados. Tenemos que sentar a los dedos en su sitio, en cada posición. Y otro aspecto que creo que es esencial cuando estemos tocando este estudio es la presión que realizamos en la cuerda
en función de en qué parte del arpegio estemos tocando. No es lo mismo estar tocando en la cuerda sol que en la cuerda mi. Si hacemos la misma presión, al final en cuerda mi ahogaremos el violín. Por eso siempre tendremos que encontrar una ligereza en posiciones agudas. No hace falta realizar mucha presión. Ligero, cómodo. Bien, esto es todo del estudio número 12 de Kreutzer. Espero que estos vídeos os estén sirviendo mucho de ayuda en la evolución con estos estudios. Me encantan todos los comentarios que estoy recibiendo. Dejad todos y siempre intento contestar y por qué no poder charlar y que me digáis vuestros problemas y dificultades que estáis teniendo. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo de Académicos Online. ¡Chao!